Hola a todos, hoy les presentamos algunos temas que tal vez están quedando en el olvido y por supuesto nos referimos al Imperio de Maximiliano, la República Restaurada y al Porfiriato. Hoy vamos a explorar el origen de este imperio y cómo llegó a establecerse en México. Pues bien, en 1861 México se encontraba en una situación económica y política muy precaria. El presidente Benito Juárez había suspendido los pagos de la deuda externa, lo que provocó la intervención de Francia, Reino Unido y España. En ese momento, Napoleón III de Francia vio una oportunidad para establecer un imperio en América y expandir su influencia en la región. En 1864, las tropas francesas llegaron a México y, después de una serie de batallas, lograron derrotar al ejército mexicano y establecer un gobierno provisional. Y así, en 1864, Maximiliano de Habsburgo, un archiduque austriaco, fue coronado emperador de México. ¿Se han preguntado cómo fue el gobierno de Maximiliano en México? Maximiliano intentó realizar una serie de reformas para modernizar México, como la creación de un sistema de educación pública, escuela de pueblo llamada Colegio de Vizcaíno. Sin embargo, también se refiere a la Escuela Nacional Preparatoria, que fue fundada en 1867, y la construcción de infraestructura como construcción de ferrocarriles, mejora de los puertos, construcción de carreteras, construcción de edificios públicos y mejora de la infraestructura urbana. Sin embargo, su gobierno también fue marcado por la represión y la violencia. Maximiliano ordenó la ejecución de muchos opositores políticos y también implementó una serie de leyes que restringían las libertades individuales. A medida que pasaba el tiempo, el gobierno de Maximiliano se volvió cada vez más impopular entre los mexicanos. Y el 19 de junio de 1860, las tropas republicanas que llegaron a Juárez lograron derrotar a las fuerzas imperialistas y Maximiliano fue ejecutado. ¿Y el legado del Imperio de Maximiliano en México? El Imperio de Maximiliano fue un periodo de gran inestabilidad y violencia en México. También tuvo algunos efectos positivos en el país. Sin embargo, el legado más importante del imperio de Maximiliano es probablemente la forma en que unió a los mexicanos en su oposición a la intervención extranjera. Y, en última instancia, el imperio de Maximiliano fue un capítulo importante de la historia de México, que nos recuerda la importancia de la soberanía y la independencia nacional. Bueno, ahora les hablaremos un poco sobre la República Restaurada, qué es, su inicio, su fin y sus características. Primero empezaremos con ¿qué es la República Restaurada? Este es el periodo histórico que abarcó desde la caída del Segundo Imperio en 1867 hasta el inicio del Porfiriato en 1786. Este inició el 15 de julio de 1867 con la entrada triunfal de Benito Juárez a la Ciudad de México. Esto significó la cristalización de los ideales liberales y el periodo donde se consolidó la actividad legislativa. La restauración republicana significó la victoria de la Reforma y el inicio del México moderno, regido bajo los postulados de la Constitución de 1857. Esta república inició en 1867 ante la derrota del Segundo Imperio y finalizó en 1876 con el inicio del Porfiriato. Una de sus características es la estabilidad política, porque Porfirio Díaz implementó estrategias como por ejemplo un gobierno autoritario que le permitió controlar el Congreso, el Poder Judicial y las elecciones. Su gobierno se caracterizó por la represión de la oposición política, la censura de la prensa y el control de las Fuerzas Armadas. Durante este periodo, México experimentó una modernización económica significativa. Gracias a la construcción de ferrocarriles, la expansión de la minería, la agricultura y el crecimiento de la industria. El desarrollo de infraestructura también fue otra de sus características, ya que la República Restaurada dio la construcción de importantes proyectos como el puente de Metlac, carreteras, el puerto de Veracruz y sistemas de irrigación. Este lapso estuvo marcado por un crecimiento de ciudades, especialmente la Ciudad de México, porque se convirtió en un centro cosmopolitano y cultural.
Por otro lado, el periodo también estuvo marcado por importantes problemas sociales y económicos, como la pobreza, la desigualdad y la explotación de los trabajadores. Y bueno, en resumidas cuentas, ya para terminar con ese tema, nos podemos dar cuenta que la restauración republicana significó para México la victoria de la Reforma y también el inicio del México moderno. El porfiriato fue el régimen de gobierno que inicia con la presidencia de Porfirio Díaz Mori de 1876 a 1910, tras un levantamiento armado contra el entonces presidente Sebastián Lerdo de Tejada. Durante este periodo, México como país logra una estabilidad económica y política por primera vez. Y fue un periodo clave del devenir histórico del país, especialmente como antecedente de la Revolución Mexicana. Se caracterizó por ser una dictadura que centralizó el poder en la figura de Porfirio Díaz, además de ser un gobierno autoritario, pues gobernaba restringiendo las libertades políticas y reprimiendo la oposición, y el control de las elecciones electorales, pues las manipulaba para asegurar su permanencia en el poder. El porfiriato tuvo un impacto significativo en el país, tanto positiva como negativamente. Algunos de sus principales efectos son la modernización y el desarrollo económico. México experimentó un crecimiento importante promoviendo la invasión extranjera y la construcción de infraestructura. Las causas más importantes que provocaron la llegada de inversiones extranjeras a México fueron dos: la estabilidad política alcanzada por Porfirio Díaz durante la primera etapa de su largo periodo de gobierno y las reformas. José I. Flimantur fue un destacado ideologista que durante la dictadura porfirista tenía medidas político-económicas que favorecieron a la llegada de capitales extranjeros, los cuales invirtieron en la creación de bancos, industrias como la textil, nuevas tecnologías en el sector minero, la energía eléctrica, la construcción de nuevas líneas férreas, entre otras. Las inversiones fueron estadounidenses, inglesas, francesas, alemanas, holandesas e incluso suizas. Había desigualdad social, ya que a pesar del crecimiento económico, los beneficios no se distribuyeron equitativamente. Las élites y los inversores extranjeros se beneficiaron significativamente, mientras que la mayoría de la población, especialmente los campesinos, vivió en condiciones precarias. El porfiriato fomentó una visión de progreso que valoraba lo europeo sobre lo mexicano, lo cual afectó la identidad cultural del país. Se promovieron las artes y las ciencias, pero esto a menudo se hizo en detrimento de las tradiciones locales. Finalmente, en mayo de 1911, Porfirio Díaz renunció tras una serie de derrotas militares y presiones políticas. Se exilió a Francia, marcando así el fin del porfiriato y dando inicio a un nuevo periodo tumultuoso en la historia mexicana, conocido como la Revolución Mexicana. Este proceso transformó radicalmente al país y sentó las bases para cambios significativos en la política y la sociedad mexicana. Y eso es todo. Gracias por ver.